te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día, en Segundos Afuera. Virginia Porchela nos atiende. Virginia, aquí Raúl y Adrián te saludamos. ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien. Te imaginarás con un par de dudas. Acá siempre tratando de encarar el día, despejando dudas, porque creemos que si las tenemos nosotros, la tiene la ciudadanía toda. Y bueno, primero quiero ir, la noticia por la cual nos comunicamos con Virginia, le cuento a la gente, tiene que ver con esto de las bandas del dólar. Una noticia que produjo ciertos movimientos, opiniones a favor, opiniones en contra. Algunos dicen, ¿para qué pasó? ¿No era que las bandas estaban quietas? Bueno, ahora cambia todo. Pero primero quiero preguntarte una referencia, Virginia, viste que empezamos esta época, estamos ya en 18 de diciembre, época de balances, no solo personales, sino también que vamos mirando el año hacia atrás, el 2025, y preguntarte en términos económicos cómo termina el año para este gobierno en su segundo año de gestión, de aquellos objetivos que se perpetraban al principio del 2025, ¿cómo van terminando este diciembre? Es una buena pregunta porque no termina como el gobierno hubiera esperado en términos de resultados económicos, pero a la vez termina en términos políticos tanto mejor de lo que esperaba, que eso le termina redundando en cuestiones económicas. A ver, trato de ser más clara. Dale. Cuando en abril venían, abril-mayo es temporada de llegada de muchos fondos de inversión que empiezan a mirar, vienen a todos los países emergentes, la Argentina volvió a estar en el mapa, entonces vienen a Buenos Aires también, ¿no? Y cuando se reunían con Caputo, le preguntaban por esto, vos mencionabas antes, el tema del dólar, en ese momento no había bandas, estaba el Corolimpec, pero no importa, le preguntaban sobre el plan por el dólar, le preguntaban sobre el plan para la deuda, le preguntaban el plan económico en general, y una respuesta que tenía Caputo era, el plan económico de este año es ganar las elecciones. En ese sentido, si el plan económico del gobierno era ganar las elecciones, bueno, termina el año espectacularmente bien porque se está viendo en el Congreso, han juntado un músculo que les permite avanzar en reformas que de otra manera hubiera sido un poco más difíciles. Ahora, en lo que es términos puramente económicos, en las proyecciones macro, particularmente en la recuperación de poder adquisitivo de los argentinos, en el nivel de actividad, en el nivel de consumo, en todos esos aspectos que son muy de la economía real, lo que terminó pasando está por debajo de las expectativas. El gobierno preveía que este año la recuperación iba a ser muy fuerte, que el salario se iba a recuperar muy fuerte, que el ingreso disponible, que no es necesariamente lo mismo, también iba a mejorar mucho, y que se iba a vivir otro clima económico. O vos, más allá de que hay cierta estabilidad en términos de inflación y hay estabilidad financiera, lo que ves es cierta todavía esa sensación de ahogo de una economía muy resentida, recesiva prácticamente, recesión, y eso es lo que el gobierno no esperaba para esta época del año. Me permito utilizar, terminología legislativa, que ahora estamos en estos días de que hay sesiones terribles. Digo, en la votación en general, podemos decir que 2025 fue un triunfo para el gobierno, pero cuando empezamos a desagregar en la votación en particular, podemos sacar como dato positivo elecciones y baja de inflación, que puede ser un dato positivo para el gobierno, pero después donde empezás a hablar del consumo, de generación de empleo y de todo lo demás, ahí empiezan los problemas en los números, ¿no? Exactamente, en la chiquita el diablo está en los detalles, y ahí es donde, ahí es donde se esconden los enormes desafíos para el próximo año de elecciones, con lo cual suelen ser años más calmos, de mucha negociación, pero sin la turbulencia y el impacto que tienen las elecciones en la economía, con lo cual el gobierno tiene una gran chance de mejorar en un montón de aspectos. El empleo va a ser una de las variables que más complicaciones le puede llegar a traer en 2026 al gobierno en su plan económico. Virginia, ayúdame con esto. Sí, tengo muchas charlas con un montón de comerciantes y demás, que por supuesto hablan del consumo y se suben a este tren de la baja de consumo referido a otros años. Ahora mi pregunta es, vos que sos especialista en la materia, yo entiendo que hay una baja de consumo, también entiendo que en algún momento hubo un consumo desconsiderado, ¿sí? Digamos, claro. como que, ¿dónde ponemos el punto de referencia para saber
¿cuál es el consumo que debería tener la Argentina, teniendo en cuenta que en algún momento hubo mucho consumo del compre hoy porque mañana aumenta y hoy hay una baja de consumo porque el poder adquisitivo es poco? ¿Dónde encontramos una medida ahí? Bueno, es realmente una pregunta difícil de responder. ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es el nivel lógico de consumo, casi consumo habitual, digamos, de promedio de los argentinos? 2023 claramente no es parámetro, no es Ok. parámetro porque había un consumo exacerbado. Pero nos ponemos a pensar, ¿y cuál es el parámetro? 2020 claramente tampoco. Entonces venimos acumulando muchas distorsiones durante mucho tiempo. Probablemente habría que trazar un promedio de los años anteriores, y mira que te voy a decir, de los 5 años anteriores a 2020, por ahí tenés un promedio más lógico. La verdad que es muy difícil saber cuál es el verdadero, cuál es el nivel lógico de equilibrio del consumo en la Argentina, porque yo coincido con vos. Probablemente, más allá de si sube, si baja, lo que hay que hacer es se reconfigura el mapa, y más con con esta novedad de que entran a jugar nuevos actores con lo que tiene que ver con las importaciones, Sí. etcétera. Entonces el consumo también probablemente se traslada. Entonces por ahí, así como en la industria, alguien deja de producir algo y lo importa, y hay ganadores y perdedores en esa ecuación. En el comercio pasa lo mismo. Por ahí alguien que vendía algo tiene que empezar a vender otra cosa, y si mientras no vende otra cosa no va a seguir vendiendo. Es como que hay una reconfiguración, te diría, bastante profunda, más profunda de lo que yo esperaba para esta altura, de todo lo que tiene que ver no solo con la industria, sino también con esto del consumo, y ver dónde se estabiliza. Yo creo que probablemente este año, el próximo, veamos el nivel del cual partir, ¿no? Del cual se parte. Igual con esto del consumo también lo que pasa es que tenés como una Argentina partida, una Argentina dividida, porque vos vas a los datos del supermercado, que es consumo masivo, esos son los datos más duros, pero vos vas a los datos de consumo general y le incluís electrónica, le incluís consumo privado en general, que incluye muchísimas cosas, Sí. muchísimos rubros. La foto es muy distinta, y de hecho para este año se prevé un récord. O sea, ahí tenés también esto, ¿no? Las dos velocidades de la economía, y donde hay un poquito de poder adquisitivo y donde no lo hay. Hay una proyección marcada, se está aprobando por estas horas el presupuesto, digamos que empieza a ser título, tapa de diario, todos los ciudadanos que vamos caminando, que vamos haciendo, chocándonos con los días, empezamos a manejar un par de datos que quizá están ocultos durante el resto del año. Se prevé para 2026 una inflación del 10%, 10,1 creo que estaba proyectado en el presupuesto. ¿Crees que es viable? No, me parece que no. Me parece a ver, podría ser viable si pues, fuera un objetivo prioritario y primordial para el gobierno. Entonces, toda la política económica estaría diseñada en función de lograr ese objetivo, tal como este año estuvo toda la política económica diseñada en función de lograr la menor inflación posible hasta el 26 de octubre. La idea era un 1%, que empezara con un 1, bueno, no lo lograron, pero la inflación fue claramente el foco central de toda la política económica. Si eso se repitiera en 2026, podría llegar a ser accesible el 10%, el 15, 12. La impresión que está dando las últimas medidas que toma el gobierno, incluyendo esta que vos mencionabas, las de las bandas del dólar, etcétera, daría la impresión que el gobierno cambió el eje, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene no es electoral otra vez, cambió un poco el eje y está dispuesto a ceder esa obsesión por la inflación en determinada medida, ¿no? Digamos, sin entregar el objetivo, que es la base de su apoyo electoral, eso sin duda, pero está dispuesto a ceder un poquito en ese plano para lograr que la economía empiece a fluir un poco más, haya un poquito más de actividad, esté un poquito más lubricada, por decirlo de alguna manera. Entonces me da la impresión de que el 10% no es compatible con una economía que se mueve un poco más rápido, entonces, y que el gobierno está dispuesto a tolerar eso, que el Bien. gobierno está haciendo ajustes que no son coincidentes con un 10% de inflación. Probablemente esté más cerca del 20 el año que viene, o del 18, lo cual de todas formas implica una inflación
en baja respecto de lo que va a ser este año, que va a terminar cerca de 30, y bueno, y ni hablar de lo que fue el año pasado y el año anterior, Sí, sí, con lo sí. cual ese logro va a seguir estando de una manera tal vez menos exacerbada, artificialmente también hay que marcarlo, ¿no? Porque hubo mucho costo de querer bajar tan rápido la inflación. Bueno, referido a esto, y voy puntualmente a la noticia que nos enteramos en los últimos días, que tiene que ver con los cambios en las bandas del dólar. ¿Qué repercusiones trajo eso en el mundo económico? Más allá de que a mí me dicen, che, bajó el riesgo país. Sí, yo entiendo, en la macro, digamos, lo puedo llegar a entender, porque leemos un poco de economía, no somos especialistas, pero leemos un poco. El tema es en el día a día de la ciudadanía. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto que a partir de enero las bandas estén atadas a la inflación y no a este 1% fijo que teníamos, ¿no? Bueno, en la práctica te digo, va a ser, y esto es algo que llama bastante la atención, en la práctica el dato del dólar ya lo vimos, ¿no? Se anunció que la banda va a tener más amplitud, va a ser entre muchas comillas más móvil, porque se va a estar moviendo todos los meses y se va a estar moviendo, bueno, en principio bastante, porque 2,5 ya para enero, ya sabes cuánto va a ser enero, que va a tener, y así sucesivamente. Con lo cual, lo que te está marcando es que el dólar va a tener más libertad de movimiento, un poco más de libertad, no mucha más. Va a tener un poco más de libertad de movimiento y la reacción inicial ya la viste. El dólar subió y la viste con mucha anticipación, porque eso es lo raro de este anuncio. Anuncios de este tipo se hacen y al día siguiente están vigentes. No dan tiempo a que al mercado acomode. Lo que el gobierno evidentemente quería era, no le importaba un saldo acotado del dólar, porque sabía que no se iba a escapar, y ahí es donde digo, la obsesión por la inflación ya es mucho más calma, porque estamos en diciembre es caliente para la inflación, y así todo te están dejando escapar un poquito el dólar. Sí. El objetivo de ellos era, como vos bien marcabas, bajar el riesgo país. El anuncio baja el riesgo país. Lo que el gobierno necesita en estas últimas semanas del año es que el riesgo país baje lo máximo posible, porque en enero hay que pagar deuda, y lo que están buscando es la manera de refinanciar esa deuda de la manera más tradicional posible, es decir, que el mercado acepte refinanciar, y eso ya, si se logra eso, es un paso súper importante, porque empieza a despejar todos los temores que hay respecto de si el Banco Central necesita reservas, si con reservas vamos a sostener el valor del dólar y los precios. Entonces, ya pudiendo renovar deuda, ya tenés un montón de posibilidades de acumular reservas mucho más fácilmente, porque dejás de gastar dólares en pagar la deuda, o hasta hoy vos los dólares que podrías haber acumulado te los tenías que gastar en pagar la deuda. Estabas cancelando deuda, eso es una gran noticia, pero no juntabas reservas. Ahora, si la deuda se refinancia, digamos, si los propios inversores te la van estirando, entonces esos dólares que los podés acumular, y ahí ya se te despeja como lo que hoy se percibe como el talón de Aquiles del plan de Caputo. Entonces, una vez despejada esa variable, se acomodan un montón de opciones, y es por eso que el gobierno, en definitiva, hizo el anuncio 15 días antes, a riesgo de que el dólar se mueva un poco más. Apuntando a la Una vez, previsibilidad de que los grandes inversores vengan a Argentina sabiendo cómo va a estar todo. exactamente, y si eso pasa, probablemente después el dólar esté muy quieto. Bien. También esa es la otra cara. Ahora, si eso pasa, si todo marcha acorde al plan, Claro, puede claro. fallar como todo en Argentina. Virginia Porchela nos atiende, te lo agradecemos eternamente. Te hago la última, que viste que siempre Dígame. tenemos que estar de un lado o del otro. Hoy, mirá, estábamos hablando, hoy 18 de diciembre se cumple el aniversario de Argentina campeón del mundo, ¿viste? Dijimos, creo yo, el último gran momento en el cual todos los argentinos nos unimos en un abrazo sin importar nada. O sea, éramos todos hinchas de Argentina. Pero en este caso, te voy a hacer una pregunta clave que se habla mucho hoy en la calle, que es dólar barato o dólar caro. Yo le digo a ciertas personas que el dólar está barato y se pegan la mano en la frente y me dicen, ¿qué estás diciendo? Y hay otros que dicen, che, el dólar está barato, realmente está barato, por un montón de situaciones que se dan en la economía del país, ¿no? En un país en el que hay tanta desigualdad, cuando vos decís dólar barato, dólar caro, es como que tiene resistencia de algunas cosas. Para vos que entendés de la materia, hoy cómo está el tipo de cambio en la Argentina, 1475 es la última publicación del dólar oficial. Bueno, eso es un debate, viste, que no tiene, casi que no tiene respuesta. A ver, vos me decías dólar 1100, 1200, claramente te das cuenta que era un dólar realmente barato.
Vos me decís ahora, casi 1.500 porque se va a redondear prontamente. 1.500 ya se lo ve como algo más razonable. Los cálculos teóricos, porque sobre esto cada uno elige su proyección, los cálculos teóricos de equilibrio, de lo que fuere, no están tan lejos de ese 1.500. Y si es caro o barato, todo depende de la oferta que tengas. Si a ese precio vos tenés un montón de dólares, es que el precio, digamos, si te ingresan un montón de divisas, quiere decir que ese precio es competitivo. Si a ese precio no tenés nada, y probablemente tengas que corregirlo un poco. Y eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Mi impresión, pero impresión absolutamente intuitiva, Sí. es que puede estar un poquito retrasado, pero que no es una situación insostenible. Y ni siquiera parece dañina para la economía. Bien. Virginia, felicidades, que termines bien tu año y eternamente agradecidos por cada vez que nos has atendido y nos aclaras un poco el panorama. Un placer acompañarlos en estos momentos. Beso grande. Otro para ustedes. Ahí está, Virginia Porchela, periodista especializada, trabaja en Infobae, Radio La Red, la van a ver en medios nacionales, nos atiende gentilmente, nos explica un poco cómo está la economía hoy día. Hay recomendaciones que se heredan, como ir al médico de